imaginas o qué lío? Martin King llegó con un nuevo desafío. Gestión del cambio cultural es su fuerte. Mejora procesos, hace todo diferente. Las empresas avanzan sin tropiezo. ¿Cómo está, ingeniero Mauricio? Buenas noches, ¿cómo está, Rogelio? Muy bien, muy amable aquí. Ya listos para comenzar este nuevo episodio. Vamos a dar un tiempo por ahí de las 8:02, más o menos, para empezar, para que podamos tener un lapso para cortar el video y editar. Entonces, muy bien, qué gusto conocerlo. Igualmente, Rogelio, Sí. aquí muy contento de poder compartir con usted las experiencias que tenemos, ¿no? En las empresas, en la etapa productiva, ¿no? De las organizaciones. Sí, que es bien complejo y hoy que yo creo que hay mucha necesidad de desinformar, más bien hay mucha necesidad de informar, porque actualmente hay mucha desinformación sobre lo que es TPM, sobre lo que es ISO, sobre lo que es TPS, WCM, 6. Había un consultor de TPM que decía que meter estadística era 6 sigma, entonces hay un problema muy grande de comprensión y también de competencia entre los sistemas en donde uno dice ser mejor que otro. Pero bueno, Sí. es lo que ellos piensan. Y ahorita lo que va a compartir usted es muy valioso porque ya le platicaré un poquito al inicio. Vamos a empezar primero con la presentación de usted. Le voy a pasar la palabra, voy a dar la bienvenida al chat, bueno, al podcast. Posteriormente, usted se va a presentar y después de que se presente ya voy a empezar a hablar de un ejemplo en donde, pues yo que viví en una planta multisistemas, implementar DPM completo, pues igual y no era la opción, pero bueno, Sí. ya le explicaré. Entonces vamos a empezar Mándeme. Una pregunta, Rogelio. Aquí no me da la opción de compartir en caso de mostrar alguna diapositiva o algo. No me está dejando, me dice que solamente el organizador o el moderador. Ya sé qué vamos a hacer, mi estimado. Vamos a dejarlo convertir en moderador. Ya usted debería de poder compartir. Sí, ya, ahí está habilitado ya. Eso mero. Entonces, vamos a empezar en 1, 2, 3. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio en donde vamos a hablar de temas bien interesantes. Con nosotros está desde Colombia el ingeniero Mauricio González, quien se va a presentar ahorita y posteriormente vamos a comenzar con esta conversación. Entonces, si gusta presentarse, ingeniero, por favor. Claro, Rogelio, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio González, ingeniero electromecánico de profesión, con alrededor de 25 años de bastante experiencia en una organización de planta de alimentos, enfocado más que todo a todo el tema de mantenimiento industrial.
y donde pues en toda esta historia de trabajo eh, se trató el mantenimiento de una forma inicial donde solamente básicamente era muy correctivo, que ese era lo inicial en la historia, hacer mucho correctivo. Y a través de los años ya empiezan a salir las metodologías. Sí. Dentro de mi historia, empezábamos a hacer el mantenimiento en overhaul, donde eran unas paradas de plantas o de líneas de proceso bastante largas, ¿no? Y que antes no se cuantificaba tanto qué costaba parar una planta tanto tiempo o un proceso versus el mantenimiento. Ya después, poco a poco en la metodología, se avanza a validar básicamente que el mantenimiento había que hacerlo más programado y más por sistemas. O sea, dentro de la validación de qué sistema era el que estaba causando un cuello de botella o una propensa anomalía o avería. Ok. Pues muy bien, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a comenzar con una pequeña historia. Pues yo hace mucho que cuando comencé mi vida profesional, pues me tocó implementar sistemas de gestión de calidad hace muchos años, en plantas que no tenían nada, o sea, tenían lo básico. Me causaba mucha curiosidad que el director de esa compañía era muy curioso y él trataba de adoptar las buenas prácticas me imagino que de sus amigos directores en otras compañías en su fábrica. Fíjese que ahí estamos hablando del 2000. Él ya manejaba el modelo de autonomía en esos años, que ya, yo cuando me tocó implementar, fue por ahí del 2005, 2006. Y este cuate ya lo tenía implementado desde antes de 2000, entonces me da mucha curiosidad. Entonces, me tocó implementar sistemas de gestión de calidad. Después pasé yo a implementar con un grupo de compañeros CFSC 22000, después modelo autonomía, después Lean Six Sigma. Estuve trabajando en esquemas que PPM-WCM, y yo veía cómo el sistema se iba haciendo muy robusto, o más bien muy obeso para moverse con libertad, porque todo lo que querías hacer tardaba mucho tiempo en hacerse realidad. Entonces, cuando llegué a una planta multisistemas, pues era curioso ver que me tocó una auditoría, que estábamos en un evento de mantenimiento autónomo, checando normalidades, llegó el de seguridad a hacer su auditoría, llegó el de GMP a hacer su auditoría, estamos con lo de 5S y prácticamente estamos haciendo lo mismo. Pero bueno, un poquito de lo que ahorita vamos a comentar. Entonces, ingeniero, en su experiencia, ¿usted cómo ha vivido las implementaciones en específico de TPM? Cuéntenos. Sí, Rogelio, mira, yo dentro de parte de la experiencia que tengo, en 1996 al 2002, tuve la oportunidad de estar en un área de producción como mecánico, ¿sí? Y donde empezamos, como le digo, hacer un tipo de mantenimiento que se le llamó en su momento selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque empezamos allá a entrar a hacer
una criticidad de los equipos, ¿sí? Evaluar la criticidad de los equipos, donde empezamos a direccionar toda la fuerza de trabajo del mantenimiento a esos equipos específicos, ¿sí? Y después de estar en la parte operativa como tal, o sea, como mecánico de línea, como mecánico de mantenimiento, tener todas esas vivencias de qué es el mantenimiento, cómo poder establecer unas frecuencias correctas, ¿sí? Y sobre todo empezar a transmitir desde la parte técnica a la parte operativa, transmitir conocimiento a la parte operativa, de que los operadores no simplemente se limitan a aprender o a apagar un equipo, sino a que empiecen a distinguir entre lo normal de lo anormal, ¿sí? Que conozcan el equipo y que de la mano desde la parte técnica empiecen a saber o a ampliar sus competencias desde el lado técnico, ¿sí? Por eso, parte de lo que yo quiero transmitir de conocimiento de TPM, pues básicamente lo quiero dar sobre el enfoque desde la parte de mantenimiento. Aunque los grupos autónomos como tal en TPM son grupos que deben ser muy unidos, ¿no? Deben ser muy unidos y deben trabajar en un engranaje, ¿sí? Para que realmente el éxito de la metodología como tal se dé. Ok, mire, fíjese que ha dicho una palabra bien interesante que es directriz no de TPM, sino de los sistemas en general, que es conocimiento pues de la máquina. En este caso hablamos específicamente de la parte técnica. Y yo recuerdo que en esos años, pues muchos de los elementos del sistema de gestión, fíjese que estaban con cierta búsqueda de que el operador conociera más sus procesos. Y a veces se me hace extraño que pareciera que el sistema de gestión no existía parecía que la máquina no existía hasta que llegó TPM. O sea, cuando estábamos en calidad, prácticamente con un ISO 9001 normal, pues a veces el operador no es que no entendiera, sino que no tiene una guía adecuada para poder conocer. Todavía me tocó el tiempo en que el operador decía, no, pues una falla es tema de mantenimiento. A mí no me vean. Sí, Entonces, señor. ¿cómo vivió esa evolución? Creo que es un punto importante, hablando del mantenimiento del equipo. ¿Cómo se vivió esa primera transformación de decir que ya no es cuestión de mantenimiento, sino que el operador tiene que entrar? Es un proceso y dada la metodología TPM, aquí es donde yo marco una diferencia y traigo aquí a colación la palabra cultura. Uh-huh. Sí, porque pues venimos, que TPM se forjó como metodología en Japón, ¿no? Uh-huh. Aunque nació, creo que como es en los años 50 desde mantenimiento en Estados Unidos, pero era netamente mantenimiento, pero como metodología más o menos en los años 70 ya empezó en Japón. Y pues los japoneses sí ampliaron mucho como tal en todos los pasos, en todos los pilares. Y entonces aquí es lo que hablaba de tema cultural, es a la cultura que tiene la persona japonés, que es una persona que tiene el compromiso, tiene esas ganas de realmente de aprender, de superarse. Sí me hago entender más o menos la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que usted dice es que
ellos tienen mucho el respeto hacia la persona que está coordinando, que está dirigiendo, tienen la paciencia. Entonces, al tema cultural, como tú lo comentabas ahora, Rogelio, de que de pronto en nuestra cultura el operador era que simplemente él se ocupaba de que la máquina le trabajara bien, y si era algo que pasaba, no me toca a mí, ¿sí? Entonces, entrar a romper esa barrera con los operadores se vuelve como el trabajo del padre con el niño cuando empieza uno a llevarlo en sus primeros pasos, a que empiece a caminar poco a poco, y lo soltando hasta que él por fin camine solo. ¿Sí? Y por eso desde la parte de mantenimiento siempre vamos a estar nosotros en la parte de arriba, en el nivel de arriba, dando o transfiriendo ese conocimiento a la parte operativa para que el proceso del ciclo continúe. Sí, qué importante. Fíjese que en este modelo de autonomía que viví, yo creo que la parte, o no sé, deberá ser una parte fundamental de aquellas compañías o en este caso operaciones que quisieran llegar a implementar, quizá no TPM, pero sí un modelo que los ayude. Había un esquema de 5 estrellas en donde estaban las áreas, estaba calidad, mantenimiento, producción, seguridad y creo que recursos humanos. No me acuerdo mucho, pero era un modelo que tenía 5 vertientes. Se pasó primero por un casting donde se abrió la convocatoria a toda la gente. Se hicieron un montón de entrevistas, Mauricio. Me tocó hacer muchas entrevistas para calidad, para ver los perfiles de los chicos, para buscar lo que en esos años se llamaba facilitador. Estaban buscando un facilitador de calidad, que en principio iba a hacer lo que nosotros estábamos haciendo, que era muy operativo. Me tocaba a mí hacer pruebas. Entonces, ahí inicia creo que la parte de la transición de, por ejemplo, no limpiaban su lugar porque decían que para eso estaba la gente de limpieza. Y no, señor. Si usted ensució, estamos en una planta de alimentos, usted tiene que limpiar. Entonces, sí coincido contigo que la parte de romper ese paradigma es complejo, pero también nos pone a pensar que la política de calidad quizás no es lo más clara posible para la organización, porque nos tocaba trabajar mucho con equipo de mantenimiento. Y el equipo de mantenimiento es duro, es pesado y es muy analítico y no se deja y te dice que por qué y no se puede. Es complejo el equipo de mantenimiento. Así es. Entonces, a nivel de política de calidad, la parte de mantenimiento en este tema de la transformación hacia una autonomía, ¿cómo se vive desde dentro? O sea, nunca hemos preguntado, yo al menos no he preguntado, nunca le pregunté a mantenimiento, ¿tú qué ves en la política de calidad? Nada más les preguntábamos, ¿te la sabes? Sí, dímela. Y hasta ahí era lo que nosotros investigamos. Claro, desde la política, o sea, desde mantenimiento, para entender también la política de calidad, hay que entrarse en el tema como tal, y saber de que todo el proceso debe cambiar. O sea, por ejemplo, el fuerte de TPM es crear los estándares, ¿sí? Uh-huh. Y en los estándares del pilar de calidad como tal, es importante hacer la migración de, por ejemplo, todo lo que son todo el tipo de lubricantes, por decir algo. Tenemos que entrar a que todos los lubricantes entren dentro de la ficha técnica, para que sean lubricantes food safety, ¿sí? Grado alimenticio, H1,
Entonces nosotros tenemos que entrar a analizar el cambio que vamos a hacer de los lubricantes normales que tenemos a, a la normatividad que sean acordes al proceso, ¿sí? Dentro de la parte de calidad. Igual en toda la parte de estructural de los equipos. Nosotros tenemos que aprender también a revisar que se vuelvan los equipos amigables para las limpiezas de los operadores, que estos equipos no contengan lugares de difícil acceso para las limpiezas. Nosotros de mantenimiento tenemos que volvernos muy sensibles ante eso y hacer unas hasta mejoras de diseño de los equipos para que realmente se vuelvan los equipos cumpliendo con la inocuidad del producto, ¿sí? Entonces, allí tenemos que entrar nosotros a volvernos más sensibles en este tema. Sí, sí, seguro. De ese tema específico de inocuidad vamos a hablar un poquito más a detalle con Elda, que también me dio la jornada de TPM, porque muchas cosas, o sea, yo también veía los 10 pasos del Pilar QM, veía la agenda que afortunadamente yo vengo de calidad, estuve yo muchos años en calidad, vi la agenda del Pilar de PM y vi la de lo que en su momento hicimos nosotros y prácticamente era la misma. O sea, no, realmente, siendo honesto, no te daba algo nuevo que no supieras. Porque prácticamente el QFD, que es la función, el despliegue de la función de calidad, era prácticamente una cosa muy parecida a lo que el Pilar QM te pide, pero ya de ese tema vamos a hablar con la química Elda. Y por ahí me habías comentado que ibas a presentar algunas láminas. Aquí para entrar, ya vimos un poquito de la introducción, que es importante la cultura, que el equipo de mantenimiento tiene una perspectiva enfocada al equipo y su funcionalidad y que sea amigable para ciertas actividades de sanidad, por ejemplo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a la parte de explicar un poquito la jornada de dos pilares que usted conoce muy bien. Me dice si estás viendo la presentación. Ya lo veo, ya la veo. Sí, sí. Listo. Entonces, básicamente, la presentación es TPM. Yo lo que pues hablamos en las charlas que hemos tenido es que es decir si realmente vamos a llevar a TPM a todos los pasos que tiene la metodología o si realmente vamos a mirar qué es lo que requiere determinada organización para llegar a cumplir con unos estándares, con tener mejoras en sus procesos, mejoras en todos los procesos y sobre todo crear una cultura de organización donde realmente haya una metodología y que todos tengan un mismo camino o objetivo, ¿sí? Okay. ¿Qué es TPM? Pues creo que todos tenemos el concepto, ¿sí? El concepto de que TPM pues es un sistema donde de mejora continua, donde vamos a llevar todos los equipos de planta a un mismo objetivo, donde se va a involucrar, y es importante esta palabra, es que todos los equipos, ¿sí?, conformen unos pilares y que todos los equipos de fábrica, calidad, seguridad, la parte de mismos proyectos, de que cada vez todos los equipos
vayan mejorando en todas estas falencias, como te comentaba ahora, de que puede que ser que ya equipos existentes en fábrica tengan muchas falencias de diseño y que crean problemas de calidad, crean problemas de operación. Todo esto se vaya mejorando. Entonces, es importante que todos, para que haya un éxito en el TPM, en la metodología, sea que se hagan solamente los pasos base o fundamentales, o que se lleve al fondo de toda la metodología, todos los equipos estén integrados, así como en la Fórmula 1, todos los integrantes del equipo, cuando el coche o el carro de Fórmula 1 ingresa a los pits, todos tienen una función y todos saben y son entrenados para que esa función se cumpla de la mejor forma, en el menor tiempo posible, para que ese éxito, que así sea un segundo que se ganen en esa labor, es el éxito de todo el equipo. Muy bien. Porque, dime, Rogelio. No, que muy bien. Ya. ¿Por qué se presentan las averías o anomalías en un proceso? Porque, pues, si venimos de una cultura donde todo el tiempo estamos corriendo en el proceso, que todos los días tenemos una falla y solamente vamos y recomponemos la situación, que si salió una desviación de calidad, simplemente no, hay que arreglarlo, hay que lavar, hay que limpiar bien, pero no creamos la cultura o la metodología para crear, vuelvo y repito, y voy a ser muy insistente en esta palabra, que es los estándares, en que haya un estándar de limpieza, que haya una frecuencia. Entonces siempre vamos a estar como un cuerpo de bomberos, todos los días apagando incendios. Todos los días vamos a estar con un problema de una u otra índole. No todo tiene que ser mantenimiento. Van a ser problemas tanto para seguridad, para calidad, para mismos recursos humanos y en últimas para los directores de fábrica, porque todos los días van a tener problemas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es nuestro valor del TPM en la industria? Puede ser que aquí tengamos todos los días una presentación de un buen número, del proceso, de los objetivos de la empresa. Pero si vamos a sitio, y que es de la otra palabra que veo en tus charlas también, Rogelio, es que es muy importante el Gemba. Si simplemente los directores estamos en una sala de oficina viendo el número, pero no vamos al sitio, a nuestro lugar de trabajo, para ver en qué condiciones estamos trabajando, así logremos un número, pues realmente es complejo cumplir con una metodología. Y por eso es que para TPM tenemos que tener una brújula, tenemos que definir una estrategia para que realmente se implemente la mejora, ¿sí? Para eso pues tenemos muchas herramientas, en este caso el ciclo PHBA, ¿sí? Donde lo que va a hacer es, vuelvo y repito, ser la brújula de cómo vamos a hacer el proceso y para ir cerrando el ciclo. Okay. Muy importante la integración de los grupos de trabajo, ¿sí? Del mantenimiento autónomo, que es la parte operativa, y la parte de mantenimiento como tal, el grupo de mantenimiento. Es muy importante porque de allí vamos a empezar con todos los pasos básicos para que estas personas de grupo autónomo, que son el músculo, o sea, del proceso, porque son los que están el día a día
desarrollando todas sus actividades y que están velando para que todo el proceso cumpla el ciclo, pues se fortalezcan en conocimiento, en metodología, en cumplir sus estándares, ¿sí? Que eso les va a dar mucha capacidad y por ende va a ser el proceso más eficiente. Ok. Dentro de los pasos de TPM y entre las fases de aprendizaje que tiene el sistema, como vemos acá en la parte derecha, aquí tenemos en este caso 7 pasos, ¿sí? Tú me decías que tú conoces hasta 10 pasos, ¿cierto, Rogelio? Pero es el pilar de calidad. Ajá. Entonces, en este caso, tenemos 4 fases del aprendizaje, pero si tú ves aquí es importante de que vamos a empezar, como lo hablábamos ahora, de darle a entender a nuestros operadores de que empiecen a distinguir en el proceso qué es normal y qué es tan normal. Y aquí es importante, donde entran los estándares, la parte de la limpieza, de la inspección y la lubricación, donde está el segundo paso, por ejemplo, que es la eliminación de fuentes de contaminación. Una pregunta, perdón, Mauricio, ¿ya le moviste a tu presentación? Porque seguimos con qué es TPM. Sí, aquí está, aquí deberíamos estar en 3 pasos TPM, ¿no? No, estamos en la segunda diapositiva. Ahí estamos, ahora sí. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya está. Ya estamos ahí. 3 pasos TPM y fases del aprendizaje. Sí, así es. Entonces, si tú ves, aquí yo lo que hice es, para que un proceso realmente sea simple y que lo que te estaba diciendo de que la parte operativa empiece a tener esas competencias, estos 3 pasos considero que son fundamentales, ¿sí? Porque nos llevan a que el equipo ya quede en una condición básica, ¿sí? Donde desde ejecutar una limpieza inicial, donde de parte de los operadores tengamos esa retroalimentación de los problemas que ellos tienen para las limpiezas, para la operación, y se vayan corrigiendo todos estos temas, y vamos a tener las 3 herramientas fundamentales para mantener una condición básica de un equipo, que es la limpieza, inspeccionarlo para saber que está bien o que está normal, y lubricar lo que es para mantener la vida de los componentes. Ok, entonces nos hablas de llegar hasta el punto de definir estándares de lubricación y limpieza. Sí. Ok. Aquí como tal, si ves la diapositiva en el paso 1. Paso 1, exactamente. Ahí Sí. estamos, señor. Aquí, ¿qué nos dice? De que empecemos a evaluar, por ejemplo, los equipos críticos, ¿sí? Empezar a hacer todo el costo de mantenimiento, 5 S, la organización, la organización tanto del taller técnico como también del lugar de trabajo, ¿sí? De la parte operativa, ¿sí? Y empezar a desarrollar las competencias de la parte operacional. Aquí estamos con la parte que
es 5S como tal, y que de pronto en muchas partes lo relacionamos con Kaizen. ¿Están viendo la diapositiva, Rogelio? Sí, estamos en el paso 1 todavía. Ahí estamos, ahora sí. Sí, no sé por qué no está cambiando. Así luego pasa. Aquí tenemos Kaizen y 5S. Dos formas de darle orden y mejora a un proceso. No sé tú qué opinas o qué me puedes decir de esto que tienes bastante experiencia, Rogelio. Pues prácticamente el principio del orden es base para todo. Para Sí, la seguridad. Si un proceso no es seguro, pues no es productivo. Si un proceso no está ordenado, pues no es seguro. Si un así es. proceso... Bueno, es que ese es el principio general de todo, el orden. Así es. Ujú. Entonces, cuando ya empezamos a hacer toda esta depuración de nuestro sistema de trabajo y donde vamos dándole orden, ya podemos empezar a enfocarnos, por ejemplo, en el paso 2, ¿sí? Que ya están restauradas las condiciones básicas, correcciones de debilidades de diseño, y empezamos a estructurar nuestro sistema. Es importante en esta parte, aquí donde decimos empezar a hacer análisis de averías. Análisis de averías, empezar a aplicar todas las metodologías para encontrar las causas raíz de los problemas. Esto normalmente la mejor forma de hacerlo es con todo un grupo interdisciplinario, que estén los operadores, esté la parte técnica y estén de todas las ramas o pilares de la organización, que entre la parte de seguridad, que entre las personas de calidad, de material de empaque, porque dentro de la metodología tenemos muchas, ¿sí? Como el 5 porqués, ¿sí? Cuando tenemos alguna desviación, ¿sí? Llámese la que sea, o en este caso que tenemos dentro de la espina de pescado que le llamamos, o el diagrama del Ichikawa, ¿sí? Sí. Entonces, donde realmente dentro de todas las variables que conforman esta metodología de análisis causa-raíz, como vemos, hay mucho de dónde tomar los puntos para analizar y ver dónde está la desviación. Necesariamente no es que la falla sea de la parte técnica. Aquí vemos de que puede haber temas de material, como también puede haber temas de medio ambiente, de faltas de limpieza, ¿sí? Del estándar como tal, o de que no hay una ruta de trabajo. Entonces hay incumplimiento en los tiempos. Entonces, estas metodologías realmente es importante que esté integrado todos los grupos de trabajo y pilares de fábrica para realmente resolver poco a poco los problemas que se van presentando, y que de aquí normalmente lo que se hace es sacar unos planes de acción, ¿sí? ¿Para qué? Para crear, normalmente se crean los estándares.
No sé si tienes alguna pregunta hasta allí. No, te estamos siguiendo. Ya nos hablaste de esta parte del paso 1. Ya estás tomando un poquito paso 2. Sí, De aquí viene la parte de la estandarización. sí. Ujú. Entonces, ya aquí, realmente cuando ya empezamos a tener nuestro estándar LIL, que es limpieza, inspección, lubricación, cuando ya lo tenemos, realmente hay un entrenamiento desde la parte de nuestros operadores, de nuestra parte de mantenimiento. Allí se tiene que ver de que se tiene que empezar a reflejar que hay una mejoría, en nuestro proceso, ¿sí? Pero para que haya esta mejoría es importante, volvemos, y por eso pongo aquí esta diapositiva, es de que hay que estar en el campo. Todos los coordinadores de proceso, la parte de supervisión, es importante estar en todo momento, hacer el acompañamiento en el campo a los grupos de trabajo, porque eso es lo que nos genera confianza en ellos, de que se sientan acompañados, de que día a día ellos puedan estar transmitiendo las dudas que tengan o las necesidades que tengan dentro del proceso. No puede ser que solamente cuando veamos de que el proceso mejore, no volvamos al área o a la zona de trabajo para seguir en el acompañamiento y para seguir entendiendo cuáles son las mejoras y las oportunidades que sigue teniendo el proceso. ¿Está claro hasta ahí, Rogelio? ¿Rogelio? Sí, vamos siguiéndote. Ya. Aquí en el paso 3, los estándares, llámese de limpieza, ¿sí? De todo lo que es sostener las 5 S, porque también debemos sostener las 5 S, lo hacemos una vez, pero todos estos estándares son dinámicos, deben ser vivos, deben ser cambiantes, deben ser de siempre tener una oportunidad de mejora. No es que se hizo un estándar una vez y este es el que ya sí o sí debe seguirse. Todos los días puede ser que cambie, o cada vez que se siga aplicando ese estándar, si se puede mejorar. Debe ser algo dinámico y debe ser algo que siempre tenga una oportunidad de mejora. Por eso vuelvo y lo digo, que debe ser de que se hagan siempre las verificaciones en sitio por las partes de los coordinadores, ¿sí? De los líderes, de reconocerle a los operadores por su buen desempeño, de que juntos o como equipo se detecten las desviaciones en las ejecuciones de las actividades versus al estándar que se está creando. Entonces, si es como dice el estándar, hacerle las preguntas, ¿no? ¿Usted lo hace como está el paso a paso, como lo dice el estándar, o usted cómo lo hace para que usted cree que le da mejor resultado a como está el estándar? Porque si no, ahí es donde tenemos la oportunidad de mejorarlo. Y siempre estar identificando qué necesidades o qué se requiere para que los operadores cada vez incrementen sus competencias, ¿sí? Incrementen o mejoren su forma de trabajo.
Muy Esta bien. parte es importante. Y este diagrama o esta diapositiva para mí también es muy importante. Es muy importante porque en todo proceso, en todo lo que se haga, en todo lo que se implemente, hay que darle una sostenibilidad. ¿Para qué? Para que el proceso, a medida que avance, puede pasar algo, puede suceder algo que haga que se detenga, pero no podemos permitir de que se nos devuelva. Por eso lo enfoqué solamente en 3 pasos de TPM, porque cuando llevamos al operador a querer de que realmente él se vuelva autónomo, ahí es donde entra el tema de la cultura, que si no está bien fortalecido, que si realmente para el cambio de paso en la metodología habla de que el cambio de paso debe hacerse cada 3 meses, o hay veces hasta aceleran más el proceso porque pues un coordinador de la zona o algo requiere que cambie, pero realmente lo que nos dice el cambio es cuando evidenciamos el grado de madurez que deben tener nuestros equipos. Si consideramos de que nuestros equipos ya tienen un grado de madurez para decir de que hacen muchas actividades solos, que no dependen de nadie, que toman decisiones, que aquí es donde hablamos de autonomía, pues seguramente el TPM podrá avanzar mucho más. Pero si tenemos estos pasos simplemente de los estándares Lean, de tener un buen sistema de tarjeteo para evidenciar día a día las anomalías que nos resultan, tener un sistema de órdenes de trabajo para mejorar, para implementar. Eso nos hará de que se nos sostenga todo nuestro proceso. Entonces, yo lo considero de que realmente si mantenemos nuestras condiciones básicas, el proceso seguramente nos va a cambiar, nos va a mejorar, y que realmente creo yo que allí vamos a tener un proceso sostenible. No sé qué piensas, Rogelio, de lo que... Es que has dicho una cosa bien importante, la parte de la madurez. Creo que lo que a veces pasa, y que por eso muchas veces no es recomendable meterlo completo. O sea, yo estuve en plantas en donde 3 meses paso 1. ¿Bajo qué condiciones? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el entorno que tiene la operación? Ahorita preguntaba una de las personas aquí en la reunión, ¿vas a meter pasos TPM cuando tienes máquinas con obsolescencia alta? Pues yo viví paso 1 2 años, no pasamos y no pasamos. Hazle como quieras, pero esas máquinas no van a pasar. Nunca, nunca, nunca. Entonces, esa parte, acá le estamos contestando a... Aquí está, me parece que es Juan. Sí, es Juan quien nos pregunta si es adecuado. Yo diría que no. O sea, tenemos plantas, tenemos máquinas nuevas y por la naturaleza de la máquina hay algunas que se prestan, pero teníamos otras máquinas obsoletas y aparte en ambientes complejos donde mucho polvo, y aparte de ingeniería básica ya tenía un deterioro pues muy evidente. O sea,
tú limpiabas, te tardabas un turno en limpiar el área y en 15 minutos se ensuciaba. Ya ensuciado. Entonces, ahí no tiene sentido, ahí se tiene que tener otra estrategia. Sí, yo diría que en estos casos es hacer una evaluación de ingeniería con dirección de la organización y decir si realmente es valedero hacer una inversión en hacer un overhaul o mejorar un equipo con esta obsolescencia o comprar uno nuevo y migrar a una nueva tecnología donde de la parte de ingeniería hacemos una gestión temprana de decir, tráigame una línea o una máquina ya acondicionada para todo lo que me está pidiendo TPM. Sí, y es como usted comenta, ¿para qué tengo a la gente sufriendo con un esquema? O sea, le mataron normalidades que nunca iban a desaparecer. Así es. O sea, no. Entonces, desgraciadamente se da ese mal mensaje y eso al final hace que no sirva, no funcione. Entonces, y era lo que te iba a comentar. Muchas veces la madurez de la dirección no es tan rápida como la de la operación. Se quedan muy atrasados. Y a mí lo que me tocaba ver a veces es que la propia operación cambiaba, pero la dirección no cambiaba, la administración se quedaba en su centro de confort y no avanzaba. Entonces debe de haber madurez tanto de la operación como la administración, porque si uno no jala, el otro se estanca. Y en el área donde yo estaba, la gente era muy trabajadora, pero se frustraba, porque aparte era como el hoyo. Entonces toda la gente que se portaba mal la mandaban a Nazaria. Entonces el mensaje era tan confuso, te hablaban de excelencia, pero al final había zonas de castigo, al final no había el mismo apoyo, por eso también el tema de, vas a meter TPM completo, tienes el recurso, las marcas que tienen tus líneas pagan la inversión, o mejor mete en este porcentaje de líneas otra estrategia, y en las que sí pagan, pues mete TP. Eso lo hablábamos en nuestras conversaciones, de que es también parte de que debe evaluar una organización si tiene el recurso económico para iniciar esta implementación, y también la diferenciación de que si se va a iniciar TPM debe traer un recurso exclusivo para TPM y no pensar o creer, ¿no?, de que todo el recurso va a salir del presupuesto de mantenimiento, porque es un error. Es un error porque si vas a enfocar todo o sacarle a ese rubro de lo que tienes en la bolsa de mantenimiento para cumplir con TPM, seguramente no vas a cumplir con lo que ya traes establecido para frecuencias de cambio, de mejora de equipos. Vas a perder allí. Y el proceso lo que se va a hacer es que o se te estanca o se retrocede. Entonces es una contraversión ahí a como tal a la teoría y a la metodología. Sí, y es importante lo que dices porque al final las líneas que son rentables, pues tú ves línea modelo y es como museo. Sí, la piloto, que le llaman Ajá, línea piloto. y la ves. Y cuando vas a las líneas réplicas, así como va el Pareto de valor de la marca, así van las líneas. Así es. Y yo fuertemente pude estar en ver el Pareto del 80% de utilidad de negocio y ver las que se necesitaban para tener presencia en Anaque. Y el estándar es diferente. Entonces, cierto lo que comentas, que no solamente es irse a estudiar Japón un curso, porque es costoso implementar TPM. O sea, tiene mucho beneficio, pero los costos que platicamos también, los costos de evaluación y prevención se incrementan muchísimo. Y eso es algo que no se menciona. Vamos a leer unas preguntas para usted, ingeniero.
El Dalmazán nos está preguntando, en su experiencia, ingeniero, ¿quién es responsable de hacer la identificación de fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso? Ya, aquí es importante, entra mucho el pilar de calidad, ¿no? Ujú. El pilar de calidad es importante y algo que me identifico en lo que tú me has comentado, Rogelio, es que también si entramos a las normas ISO, tenemos que cumplir y los equipos tienen que cumplir para el momento de que se llegue una auditoría o algo. Entonces, esto es conjuntamente con la parte de operación, lógicamente calidad, que es quien empieza a hacer los monitoreos para saber si realmente estamos teniendo, después de una limpieza, no está al 100%, no queda al 100%, y es hacer, utilizando todas las herramientas que nos da hacer el análisis causa-raíz o el 5 por qué no está quedando bien. Es importante. Aquí es importante reunirse el equipo, evaluar y sacar unos planes de acción. ¿Quién los ejecuta? Aquí es donde tenemos que mirar, pues no es de decir responsabilidades, pero normalmente recae sobre el pilar de mantenimiento, el que hace la modificación, como yo lo decía ahora. Puede ser que en una máquina así tenga por obsolescencia algunos difícil acceso, pero que por diseño se dé la oportunidad de mejorarla, se hace. Si no, tenemos que evaluarlo si es el tiempo adecuado para hacer la limpieza, y tenemos que esto adecuarlo al proceso como tal. Sí, y también sumando a tu comentario, a veces también se cree que las anormalidades son básicamente responsabilidad del pilar de mantenimiento autónomo y no necesariamente es eso. Porque, como comentabas, si traemos al equipo de inocuidad a ver estas anormalidades que tienen que ver con riesgos físicos, químicos y biológicos, pues eso debería de estar, o sea, la normalidad debería estar integrada en el plan HACCP. Y conforme la normalidad se elimina, pues ir modificando el plan, pero ya es un tema que estaremos viendo con Elda. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo medir la madurez de la implementación enfocado a comportamientos de empresas de clase mundial? Ya, ¿cómo se mide, cómo está el nivel de madurez, cómo va la implementación? Siempre hay un cronograma o una evaluación de cada paso. Y aquí es donde tenemos que ser muy transparentes, y no porque viene una visita del mercado. Estamos hablando de una empresa de clase mundial, ¿no? Una multinacional. Entonces, viene una visita del mercado extranjera, entonces nos dicen, tenemos que tener listo y venga, pintemos, arreglemos todo, pero lo que hablamos, Rogelio, y nos pareció algo divertido, es que es para tomar una foto. Y los procesos no son para tomarse la foto, porque es una mejora continua. Y entonces de hoy, es de mañana, y es para seguirlo haciendo y mejorarlo. Entonces aquí hay que hacer una evaluación, un assessment, y donde cojamos cada punto que nos diga el assessment, cómo estamos en los estándares de limpieza. Si los estamos cumpliendo, si estamos dentro del tiempo, cómo estamos en seguridad, en el pilar de seguridad, cómo está la seguridad de maquinaria en nuestro equipo, si estamos cumpliendo. Entonces, esto punto a punto tenemos que evaluarlo, y tenemos que realmente ser o sincerarnos de si realmente lo estamos cumpliendo o tenemos las oportunidades. Y si hay oportunidades todavía, es no cambiar hasta que realmente no tengamos un porcentaje realmente aceptable para decir que sí podemos hacer un cambio de paso.
Sí, y qué bueno que lo mencionas porque creo que algunos vicios de los sistemas de gestión se replican en las auditorías de cambio de paso y cuando tú revisas el checklist de auditoría, pues puede ser que lo que tú veas no es lo que es. Como comentabas, hay que ser pues bien honesto. Ay, yo la primera vez que vi cómo medían las, a- la madurez en una planta era por la asistencia a las juntas de DMS. Entonces, cuando ves eso, pones a pensar que algo está muy mal. Entonces, otra forma que también yo hacía para saber si la gente entendía era que ellos realmente comprendieran los tableros. Porque me tocaba ver paros operacionales muy altos y todas las lecciones de un punto estaban enfocadas a cosas tan burdas como amarrarse la agujeta. Sí. Entonces y eso era por la causa de que se pedían cuotas. Tienes que entregar tantas loops a la semana, pues si no es concurso. Entonces, aquí Juan Alejandro es parte de ser bien maduros al momento de establecer las metas para evitar que en lugar de apoyos tengas cuotas y termine tu tablero siendo solamente un tendedero de información que no te sirve para nada. Entonces, un tablero, la forma en cómo se documenta el esfuerzo, también lo puedes evaluar en el tablero. Entonces, hay otros procesos más complejos como nosotros estuvimos haciendo una evaluación de madurez cultural para una planta en TPM, pero con otros modelos de 8 dimensiones. De hecho, trabajamos con gente en Colombia para hacer ese diagnóstico. Entonces te lo hacen 8 dimensiones y ahí se ve todo lo que hay que trabajar. Entonces, así como medimos el estado actual de las máquinas, también hay que medir el estado actual de la cultura. Y eso no se hace. Así, ahí como para aportar también lo que tú dices, lo que hablabas de las loops y todo, tener o implementar una buena gestión visual y de Ujú. información en las áreas de trabajo es muy importante. Ahora, otra herramienta que es tiene mucho valor es con el grupo de trabajo autónomo hacer un mapa visual de pérdidas Ujú. de la línea como tal de proceso, donde se identifiquen las pérdidas realmente que se están teniendo, porque no es de que un proceso se estanque, por decir algo, porque hay un tornillo de la base de la máquina que está oxidado y que hasta que no se cambie, entonces no se avanza en algún resultado. Es realmente algo que nos esté generando una pérdida, sea por calidad, llámese pérdida, ¿no? Por Ujú. calidad que nos cree una inconformidad, ¿sí? O un riesgo de seguridad. Es, es tener realmente una prioridad de qué es lo que realmente nos está afectando. Las otras cosas son cosas que poco a poco se pueden ir resolviendo, son más de forma que de Que de fondo. fondo. Exactamente. Entonces, ahí también medimos el grado de madurez que tenga un equipo de trabajo en realmente estar enfocado y saber priorizar. Y pues por eso es de que es bueno que siempre haya ese apoyo Ujú. multidisciplinario para que ese acompañamiento siempre lo lleve a que cada día incrementen sus competencias. Sí, y no hay como un estándar de cómo medir la madurez. Pero si también va Juan a ver el análisis del árbol de pérdidas y le dice a Rogelio, oye Rogelio, ¿cómo contribuiste a erradicar? Y Rogelio no sabe, es que hay un problema de que la gente no está entendiendo qué está haciendo. Entonces es una alerta, una bandera roja de que, Juan, algo está pasando aquí que no estoy siendo capaz de comunicar la importancia del que tiene este trabajador dentro de la línea, él no lo identifica. Y eso nos pasaba mucho a nosotros porque les preguntábamos,
¿Y cómo participaste en esta reducción? No, pues no sé. Entonces era una alerta. Pero bueno, hay muchas formas, no hay recetas. Uno tiene que estudiar y tiene que observar la operación y tiene que conocer a su gente. Pero mucho más importante es conocerse uno mismo. Así es. Y yo quiero compartir dentro de esta metodología algo que nos pasó y que también, hablándolo dentro del estándar LIL, limpieza, inspección y lubricación, el punto de lubricación es un punto donde si también no tenemos ese grupo de trabajo realmente que sea consciente de lo delicado que es que un equipo se nos quede sin lubricación y que si no se cumple en el estándar de que tiene que lubricarlo iniciando el turno, a mitad del turno y finalizando el turno, y si nos obvian un paso de estos porque realmente no están conscientes qué es de importancia la lubricación en un equipo, es muy crítico y nos pasó de que lo que se hace para poder transferir lubricación es mapear todos los puntos, identificarlos y los puntos que estén en un lugar que sea incómodo o de difícil acceso, agruparlos. En lo posible, agrupar todos los puntos y entregarle la herramienta que es una engrasadora, sea automática, sea manual, para que ellos hagan su labor de hacer la aplicación de la cantidad de grasa necesaria. Se les da la capacitación, ¿sí? ¿Qué es un lubricante? ¿Qué hace un lubricante? ¿Qué un rodamiento? ¿Qué tanta cantidad de lubricante necesita? Toda la capacitación, pero si realmente no logramos tocar esa fibra de sensibilidad, ellos lo van a dejar de hacer. ¿Y eso qué nos va a generar? Nos va a generar al final un deterioro del equipo, del componente. Y nos pasó de que llegamos a ese punto y en una reunión operacional lo expusimos que qué estaba pasando y entonces nos dicen, la respuesta fue, no, es que ya las máquinas nuevas vienen con sistemas centralizados de lubricación. Entonces, ¿para qué hacer una metodología de nosotros mapear punto a punto, de juntarlos o agruparlos para que al último nos digan, no, es mejor colocar un sistema automático? Entonces, es elevarnos al séptimo paso que dice que automatizar o mejorar, y entonces no hubiéramos hecho los primeros. En últimas lo hacemos de una vez, saltamos, ¿sí? Pero no Sí, es el sí, deber sí. ser, no es el deber ser, es realmente tratar de hacerlo paso a paso y ver realmente qué podemos transferir o qué no se puede transferir Y o muy qué bien. requiere más fortalecimiento de capacitación. Sí, y ya por último, acá nos comenta Víctor, dice, recuerdo que cuando empezamos con línea piloto era un pasteurizador. Entonces imagino que era una línea de lácteos para leche o para queso, o para otra cosa. Y la verdad fue difícil y en algunos casos no se prestaba para la metodología, por eso hay que definir bien dónde hacer TPM. ¿Sí? Entonces, yo estuve en una planta de quesos donde la verdad, siquiera medir el OE era complejo porque aparte era sistema automatizado, o sea, era, tú programabas las recetas y la máquina jalaba materiales con bombas. Entonces era muy complejo medir hasta el OE. Sí, Au- Y ahí lo que sí nos tocó trabajar fue la parte del Lean Six Sigma. La parte solamente de las empacadoras, la parte de las cocinas fue muy complejo, muy complejo. ya. Ya, Rogelio, para terminar, yo quisiera compartir la última diapositiva que básicamente quisiera más
no decirlo que eso es una conclusión, sino más bien aprendizaje. Quisiera compartirla. Ok. ¿La ves? No. Perdón. Y aquí la... ¿Ya? Ya. Sí, realmente como aprendizajes sería para aplicar la mejora continua TPM en una organización. No necesariamente debe ser completo. Con 3 fases de AM y sostenibilidad se verán resultados. Otro punto es que hacer la integración con las normas ISO, la 22000, la 9001, entre otras, nos darán el mejor soporte técnico para cumplir cualquier requisito de auditorías o que realmente de desviaciones que tengamos en el proceso. Hacer la implementación en un solo proceso a la vez es importante. Sería un error en una planta multiproducto entrar a decir en todas las áreas vamos a iniciar TPM. Sería un error. Hay que, como siempre y como lo hablamos, hay que hacer siempre un piloto y medir realmente cómo estamos o cuál va a ser la preparación realmente para podernos expandir. Los cambios de paso debe hacerse solo cuando realmente los grupos de trabajo autónomos y de mantenimiento, que es parte de la respuesta que le dimos a uno de las personas que están acudiendo a este podcast, es que esos cambios de pasos simplemente es midiendo el grupo de madurez que tenga el equipo con los assessments y no por cumplir un cronograma o un rollout que se tenga establecido o que digan que es que en 2 meses tiene que pasar. No, realmente hasta que no tengamos todos los grupos de trabajo entrenados y que realmente estén con el compromiso, ¿sí? Y que realmente veamos de que se han sostenido en una línea del tiempo, no deberíamos de hacer cambios de paso. La organización debe tener claro, que ya lo dijimos también, que el gasto económico para la implementación de una metodología como TPM debe ser exclusivo y no depender del presupuesto de mantenimiento de la planta. Es un error porque seguramente vamos a dejar de hacer el preventivo, la mantenibilidad de los equipos por seguramente mejorar unas condiciones de que al final nos devolverá el proceso y nos llevará otra vez a pérdida de las condiciones básicas, que es el fuerte o el pilar de esta metodología. Entonces, una buena estrategia es cumplir programas de prerequisitos con normas ISO y mejorar dando confiabilidad a mi proceso, asociándolo con un TPM, pues lógicamente validándolo de qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo requiero en mi organización, qué es lo que yo realmente, hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Eso realmente considero yo que son aprendizajes dentro del proceso que he tenido con esta metodología, que también estuve apoyando procesos DMAI, ¿sí? Donde realmente también procesos Lean, donde es complejo de que también iniciando TPM, y te hacía la pregunta en algún momento, Rogelio,
si es conveniente mezclarlos con otras metodologías, con Lean, con Six Sigma o con sí, si es, hay veces es conveniente. Y tú me dabas una respuesta de que todo depende, ¿no? Del proceso que le vamos a hacer esa valoración. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Tienes el micrófono? Y yo creo que vamos a tener que hacer otra segunda versión, porque sí hay mucho que platicar respecto a la funcionalidad de la propia implementación, ya eh, eh, conforme uno va corriendo los pasos, porque es complejo. O sea, desde que, o sea, yo llegué de una planta Lean Six Sigma a una TPM y no hay una gestión del onboarding, una gestión del cambio. O sea, hay muchas cosas que son importantes conversar con la gente que guste conectarse. Entonces, ya veremos el espacio, pero ya TPM en la práctica, que es diferente a lo que dice el libro. ¿No? Sí, es importante que no todo es la teoría, es realmente, y por eso lo resaltamos mucho en la charla, de que es estar en Gemba, es estar en sitio, Sí, es conocer el proceso, porque no desde un libro nos va a dar toda la visual de cómo es y cómo se maneja. sí, y por lo mismo sería bueno contar con más de un profesional, porque también necesitamos ver las visiones de varias personas pues, para también comprender. Entonces, vamos a ver, aquí juntamos y hacemos un pequeño mini simposium de TPM en la realidad, porque es importante. Entonces, te agradezco mucho, Mauricio. No sé si tengas algo más que comentar. No, muchas gracias, Rogelio, por la invitación. Es muy beneficioso tener estos espacios y realmente, pues, lo que he comentado el día de hoy es realmente basado mucho en la experiencia de ver de que la teoría dice muchas cosas, pero en la realidad tenemos que ajustarnos en las líneas del tiempo, porque hay cosas que no las podemos acelerar si vemos que realmente no han sido o no han generado un cambio, y eso es un error. De todos modos, los agradezco a todos, a ti por la invitación y a la audiencia que ha estado el día de hoy escuchando esta charla. Ok, ya para terminar, vamos a dejar una encuesta en mi perfil de LinkedIn en donde preguntemos si ellos desean que hagamos una segunda parte, pero ya un mini seminario de TPM en la realidad, para que contesten y, e invitarlos al siguiente episodio que vamos a estar hablando de cuestiones bien interesantes que tienen que ver con TPM también, pero TPM prácticamente en áreas de fabricación, pero eh, hablando de la química. Entonces, la química en procesos vamos a hablar algo así. Entonces, los esperamos el martes a las 8 de la noche. Te agradezco mucho, Mauricio. Vamos a reunirnos para ver qué consultores tenemos que lo hayan vivido y que realmente sepan de lo que de lo que es una implementación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Bye. Las compañías florecen con ahínco y decoro, cambian los vientos.